estudio de la palabra del Señor. Señor y Padre bueno, te damos infinitas gracias por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, porque aun a pesar de las muchas vicisitudes, tú nos tienes en pie. Señor, tu iglesia sigue caminando en las luchas y en las pruebas. Te pedimos, Señor, que uses al hermano Reinaldo para que la palabra enseñada en esta noche corra y sea pues glorificada. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Hermano Reinaldo, ya tiene usted pues el control de la sesión en la noche. Muy bien, bendiciones, bendiciones. Vamos a compartir la pantalla con el contenido del Catecismo Mayor de Westminster, pregunta número 68, que nos dice así: ¿son solo los elegidos los llamados eficazmente? ¿Son solo los elegidos llamados eficazmente? Y la respuesta nos dice así: todos los elegidos, y solo ellos, son llamados eficazmente, aunque otros pueden ser y a menudo son llamados externamente por el ministerio de la palabra y tienen algunas operaciones comunes del Espíritu, quienes nunca llegan verdaderamente a Jesucristo por su descuido deliberado y desprecio de la gracia que se les ofrece, siendo justamente abandonados en su incredulidad. Antes de darle de lleno, quiero también compartir lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Dice así el capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster acerca del llamado eficaz. Vamos a leer la parte 1 y la parte 4. Dice así la parte 1: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades, y por su potencia todopoderoso induciéndoles bajo aquello que es bueno, y trayéndoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Ese es el lado positivo. Leamos la parte 4, que está muy cerca de lo que tiene la pregunta 68 del Catecismo Mayor. Dice así: los otros no elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos
De otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan, y afirmar y sostener que lo pueden lograr así, es muy pernicioso y detestable. O sea que Dios opera en el mundo con aquellos que no llegan a la salvación, pueda que sean gente respetable, gente que no hace daño obvio externamente, pero no son salvos. Y aunque sean de tal o cual religión o tal o cual credo, eso no les lleva a la salvación verdadera. No hay camino alternativo, no hay, no hay un segundo camino. El camino es a través de Jesucristo. Vamos ahora a la pregunta número 68. Y vamos a leer los pasajes de la Biblia que sostienen esta pregunta y esta respuesta. Hermano, me haga favor a leer Hechos 13:48 acerca de que todos los elegidos son eficazmente llamados y eventualmente creen en Cristo. Hechos 13:48. Dice Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén, amén. Continuamos con Mateo 22:14. Este es un pasaje en donde tenemos que cuidar de que estamos dentro, estemos dentro de la fe y que no nos engañemos a nosotros mismos. Por favor, me puede ayudar a leer Mateo 22:14. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Sí, sí, sí. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. El contexto, el contexto de esto, Mateo 22, habla de este relato de Jesucristo, de unas bodas, y esta de la boda, en donde el rey invitó a los convidados, pero rehusaron, muchos rehusaron, los invitados originales rehusaron. Y versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados, y aquí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en tinieblas de fuera. Allí será lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. O sea que
uno no puede colarse en el cielo, aunque quieras por tu propio camino, no lo vas a lograr por tu propia fuerza, por tu propio camino. Y aquí otro pasaje que nos da un poquito de terror, Mateo 7:22, hablando de que aquellos que solo son llamados externamente por el Evangelio pueden y con frecuencia comparten las operaciones comunes del Espíritu. Estos son los que son parte de la iglesia visible, pero no son salvos, que comparten actividades cristianas o de creyente verdadero, pero se descubre al final que no son de Dios. Hermano, me ayuda a leer Mateo 7:22. Mateo Sí, Mateo 7:22. 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, aquí Cristo nos dice que entremos por la puerta angosta. También vamos a leer Mateo 13:20 al 21. Mateo 13:20 al 21. Cerca de la gran cosecha al final de los tiempos. Mateo 13:20 al 21. Sí, Mateo 13, del 20 al 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es algo de temerle, porque hay gente que uno ve que después de saber qué dice la palabra de Dios, dicen que sí, 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 yo creo, yo creo, yo creo, amén, aleluya, es así, pero cuando uno se va y uno espera ver fruto de salvación, fruto de haber creído. No, 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 la palabra de Dios entró por un oído y salió por el otro. También vamos a leer en Hebreos 6, Hebreos 6:4 al 6. Se dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ujú. So, nos hace pensar en la gente que uno piensa que están bien con el Señor y no lo están.
Continuamos, continuamos con el siguiente punto. Tenemos unos pasajes de la Biblia. Nos habla de que aquellos que solo tienen el llamado externo del Evangelio y las operaciones comunes del Espíritu y carecen del llamado efectivo del Espíritu, inevitablemente descuidan la gracia que se les ofrece. Son justamente abandonados en su incredulidad y nunca verdaderamente vienen a Cristo y así están perdidos. Tenemos unos pasajes. Vamos a empezar con Juan 12, del 38 al 40. Juan 12, 38 al 40. Y dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sabe. Y también tenemos Hechos 28. Vamos a leer del 25 al 29. Hechos 28, 25 al 29. Aquí Pablo ha sido arrestado, está bajo custodia, pero sí se le da permiso para reunirse con gente que pueda predicar la palabra de Dios y algunos creyeron, pero muchos no creyeron lastimosamente. Vamos a leer Hechos 28, 25 al 29. Aquí Hechos 28, 25 al 29 dice así. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esa palabra, bien habló del Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Y dice Pablo, continúa Pablo, sabed pues que a los gentiles es enviada esa salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Así que no es suficiente haber nacido dentro de familia de creyentes y tener y tener una posición dentro de la iglesia, un cargo dentro de la iglesia, uh, pero no estar con Dios, no tener la salvación, estar con un corazón endurecido. Dice así en Isaías, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
porque el corazón de ese pueblo está engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Esta es la triste condición de muchos quienes están dentro del contexto de los creyentes, pero no tienen salvación. También vamos a leer en Hechos. No, perdón. Perdónenme. Vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, 64 al 65. Es más. Por favor, vamos a leer en Juan 6, versículos 58 al 65, para tener un contexto. Juan 6, 58 al 65. ¿Me puede ayudar? En Juan 6, 58 al 65 dice así: Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de ese pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Versículo 60. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: estos he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Vamos a continuar con Salmos 81, versículos 11 a 12, que dice así: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Esa es una dura palabra, pero esa es la realidad de los que están dentro del cuerpo de los creyentes, pero no tienen la verdad de Dios en el corazón. Vamos a las preguntas de comentario. La pregunta de comentario dice así: ¿qué clase de personas son las únicas eficazmente llamadas por el Espíritu Santo? Y la respuesta: son los elegidos de Dios. Clase de personas que son las únicas eficazmente llamadas por el Espíritu Santo. Son los elegidos
de Dios. Segunda pregunta, ¿qué otros nombres se dan en la Biblia a esta clase de personas? Esas son las ovejas de Cristo. Ovejas de Cristo. Los que el Padre dio a Cristo, aquellos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, aquellos predestinados a ser conformados a la imagen, Hijo de Dios. Una pregunta. Además de la obra del Espíritu Santo de llamar eficazmente, ¿qué otro tipo de llamado tiene lugar? Y la respuesta, el llamado externo del ministerio de la palabra, es decir, la oferta del Evangelio. Esta es la obra de la palabra de Dios, el llamado externo, el ministerio de la palabra de Dios. Próxima pregunta. ¿Qué grupo es el más grande? ¿Aquellos llamados por el Espíritu Santo o aquellos llamados externamente por el ministerio de la palabra? ¿Cuál es el grupo más grande? Dice la palabra de Dios en Mateo 22. Muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Muchos son los llamados, muchos oyen la palabra de Dios, muchos saben de la Biblia, pero no conocen a Dios en el corazón. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos por el Dios verdadero. Próxima pregunta. Las operaciones del Espíritu Santo en los corazones humanos están limitadas a los elegidos, ¿sí o no? Las operaciones del Espíritu Santo en los corazones humanos están limitadas a los elegidos. La respuesta es no. Las operaciones de salvación del Espíritu Santo están confinadas a los elegidos, sí. Pero además de las operaciones de salvación del Espíritu, existen las operaciones comunes del Espíritu, que pueden ser y con frecuencia son experimentadas por otros, además de los elegidos. Esto puede incluir obras de caridad, esto puede incluir ser buenos padres a los hijos, eso puede incluir dar una ayuda al vecino. Todas esas cosas son buenas, pero no son lo que salva. Esas son cosas que da Dios para hacer, pero no nos salvamos por medio de las obras. Somos salvados por medio de la operación del Espíritu de Dios. Próxima pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de las operaciones comunes del Espíritu? Pues la naturaleza de las operaciones comunes del Espíritu. Y la respuesta. Las operaciones comunes del Espíritu pueden dar convicción de pecado, mover a una reforma externa de la vida en mayor o menor grado, frenar el pecado y el mal, llevar a personas pecaminosas a realizar actos de misericordia, de bondad, en la esfera humana,
y cosas por el estilo. Pero las operaciones comunes del Espíritu no alcanzan la salvación. No alcanzan la salvación, no son suficientes. Pero las operaciones comunes del Espíritu no alcanzan la salvación. No dan como resultado que la persona se una a Cristo como su Salvador en arrepentimiento y fe verdadera. Una pregunta. ¿Por qué las operaciones comunes del Espíritu son insuficientes para la salvación? ¿Por qué son insuficientes? Porque a menos que una persona nazca de nuevo del Espíritu Santo, una persona inevitablemente descuida o hace mal uso de las operaciones comunes del Espíritu. Nada menos que un nuevo nacimiento traerá fe salvadora en Cristo. Y vamos a la última pregunta, que nos dice así: ¿es justo que Dios le dé a algunas personas solamente las operaciones comunes del Espíritu, mientras les niega las operaciones salvíficas, mientras que a otros se les niega las operaciones salvíficas del Espíritu Santo? ¿Es Dios injusto? La respuesta: la salvación es una cuestión de gracia, no de deuda. Dios no está obligado a salvar a nadie en absoluto. Si elige salvar a algunos, pero no a todos, esto no implica una injusticia por parte de Dios. Como Dios no le debe la salvación a nadie, Él es perfectamente libre de otorgarla como un obsequio gratuito para algunos, y al mismo tiempo que la deja fuera de los demás. Y aquí llegamos al final. Hermano César, ¿tiene algún comentario de este tema? ¿Cómo es que solo son los elegidos llamados eficazmente? Bueno, hermano, yo pienso que los que al escuchar el desarrollo y el contenido bíblico de todo este estudio y no lo aceptan, es porque precisamente han caído ya en ese tipo de apreciaciones de tipo teológica, como el arminianismo o, eh, o molinismo. Definitivamente nosotros con esta pregunta que se hace en el catecismo, son solo los elegidos, los llamados eficazmente. Y creo que si a la luz de la escritura vemos esto, obviamente tenemos que responder que sí. Y qué tremendo es precisamente observar el contenido de la palabra de Dios de esta manera, hermano Reinaldo. Bueno, pues entonces vamos a sellar nuestra reunión. Vamos a leer una vez más la pregunta número 68 del Catecismo Mayor de Westminster, y la respuesta, que dice así: ¿son solo los elegidos los llamados eficazmente? La respuesta: todos los elegidos y solo ellos son llamados eficazmente, aunque otros pueden ser y a menudo son llamados exteriormente por el ministerio de la palabra y tienen algunas operaciones comunes del Espíritu, quienes nunca llegan verdaderamente
a Jesucristo por su descuido deliberado y desprecio de la gracia que se les ofrece, siendo justamente abandonados por su incredulidad. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu santa palabra. Permítenos, Señor, a saber que